voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saludamos en este segundo programa del día de hoy. Ya habíamos hecho un breve intermedio para poder recibir en esta ocasión, en este martes 17 de diciembre de 2013, a la doctorante en Administración por la UNAM, Berta Eugenia Sotres Mora, a quien como siempre te damos la más de las cordiales bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto estar otra vez aquí con ustedes. Y pues bueno, sigamos con el tema de la responsabilidad social y la sostenibilidad, ¿no? Sí. Te felicito de que te trajeran y no tuviste que traer tu carro el día de hoy, porque está de locura estacionarse ahorita en la periferia, porque Joan Sebastián está dando un concierto gratuito en la Plaza de Toros. Entonces, no hay lugar donde estacionarse. Te felicito. No, lástima que no alcancé boleto. Oye, Berta Eugenia, desde que hablamos contigo de la responsabilidad social, de las empresas sociales, que es el tema que hoy te pedimos que nos amplíes, porque tú siempre tienes algo importante que comentarnos. Y cuando pones un tema, tú ya lo estudiaste con amplitud y en un tiempo que es breve, 1 hora, tú nos haces un resumen de las cosas. Y hoy te pedimos entonces que nos ilustres sobre ese tema de empresas sociales. Pues mira, las tendencias mundiales, como ya lo hemos comentado en otras veces, es que cada vez es más necesario que volteemos la cara hacia la realidad del mundo. El mundo se divide en dos. Antes era el mundo bipolar en tensión, ¿no? Los socialistas y los capitalistas, ¿no? Sí. Y se volvieron imperialistas los capitalistas y imperialistas los socialistas. Finalmente cae el muro de Berlín, sí, por ahí del 89, y después, bueno, ya se cae todo el bloque socialista, viene la perestroika, cambia el mundo y se vuelve totalmente capitalista. Nada más que... Esa ya es, es una realidad mundial. Sí, pero... Nadie escapa. Nadie escapa al capitalismo, pero es un capitalismo cruel. Es un capitalismo de altos contrastes. Cada vez más acumulada la riqueza. Sí. Y la pobreza en unos niveles verdaderamente desorbitados. ¿Cómo no vamos a tener delincuencia? ¿Cómo no vamos a tener violencia organizada? Tú ahorita le dices a un joven que quiere ser de grande y la verdad quiere ser narcotraficante porque ahí gana dinero. Sí. Quiere ser en la violencia organizada porque ahí gana dinero. Claro. Y de repente dices, híjole, pero ¿cómo es posible? Pero todavía más impresionante es cuando las comunidades desfavorecidas en cuestiones de educación, de techo y comida, se ven favorecidos por los narcos. Sí. Y además los protegen y además los apoyan. Mira, eso son círculos viciosos entre el soborno, entre
esta falta de responsabilidad social de quienes llegan a tener cargos de poder, cargos en el gobierno, y caen en ese juego, porque les llega el dinero. A mucha gente les llega el dinero de manera impresionante. Además de lo que ganan, lo que les llega extra, no se puede uno imaginar las toneladas de dinero que a la gente le llega, pero lo ves en su estilo de vida. Tú dices, ¿cómo es posible que esta persona pueda tener casas, carros, propiedades, de todo? Con un sueldo, aunque sea bueno en el gobierno, no es posible. No es posible. Mira, ahorita me está haciendo pensar en personajes como Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón fue un pensador, periodista, insobornable. Ese hombre no dejaba que alguien le llegara con un cañonazo de 50,000 pesos y lo compraran. No, Ricardo Flores Magón era un idealista. A lo mejor en su momento fue un anarquista, porque lógicamente se oponía a todo aquello que estuviera dañando a las personas. Él fue un hombre que le puso atención muy especial a las cuestiones de carácter laboral, buscando mejores condiciones para las personas. Pero fíjate cómo las cosas se han ido polarizando de tal manera que por un lado tenemos extrema pobreza. Ahora las personas a partir del viernes 13 de diciembre están pagando 2 pesos más por boleto en el metro. Eso es un crimen. Aparentemente los que están arriba y que no tienen ningún problema de dinero dicen, pero ¿qué son 2 pesos? Claro. ¿Cómo que 2 pesos? Espera. ¿Sí? Fíjate que aquí lo triste es que habrá que revisar los compromisos que hizo Miguel Ángel Mancera cuando fue candidato a jefe de gobierno, hablando precisamente de estas necesidades. El metro es para la gente pobre. La gente pobre es la que utiliza un sistema de transporte público como el metro. No los ricos no. Hay gente que ni siquiera conoce el metro. Claro, y además dicen, ¿cómo voy a subir al metro y me vayan a asaltar? Luego tienen esa desfachatez de un comentario de ese tipo. Pero además, ahorita ve una persona que viene del Estado de México a trabajar todos los días aquí. Tengo un amigo, cierto. Le cuesta ir y venir 40 pesos en transporte colectivo. No es posible. O sea, se gasta 40 pesos diarios. 40 pesos diarios. Que equivale a lo que podría ser ahora una comida corrida y de mala calidad. Así es. Sí. Estás hablando 80 pesos diarios, multiplica 5 por 8, 40, 400 por 4, son 1,600 nada más en transporte. Sí. No puede ser, porque ¿a dónde vamos a dar? No nos podemos quejar ya de la violencia si nosotros mismos estamos provocando la violencia. Porque el que se mueve en el metro y nada más paga un boleto de ida y vuelta que paga 10 pesos, ese no tiene, dice, bueno, 10 pesos, ¿no? Pero el que tiene que utilizar el metrobús, y aparte a veces camión o combi, no puede con eso. Es cierto. Mira, yo trabajé en Santa Fe muchos años, 2 años, y era impactante. La gente llegaba verdaderamente boqueando a Santa Fe a sus trabajos en trayectos de 3 horas de ida y 3 horas de regreso. 6 horas ¿Sabes de su la vida calidad diaria de vida? ¿Cómo acaba la calidad de vida? Tengo una amiga que vive por Bosques de la Loma y ella trabajaba en el IFE. Pero iba y venía y le tocó cuando estuvo en todas las construcciones. Contrajo una enfermedad del estado de los nervios a causa de esos esfuerzos, ese estrés. Sí. Llegó un momento en que renunció porque dijo, oye, verdaderamente ya no quiero, no pensó si iba a ser buena o mala la liquidación, ya no podía. O sea, ya hemos cambiado el tema de vivir para trabajar o trabajamos para vivir. Sí. Se trabaja para vivir, para disfrutar la vida. ¿Qué te prometió la tecnología? La tecnología categóricamente nos prometió mayor tiempo de ocio. 5 horas de trabajo y tener ocio. Ahora te tienen amarrado del celular, amarrado de la computadora. Ves la generación de los jóvenes ahora
a mí verdaderamente me da escalofrío la dependencia que tienen los niños y ya los jóvenes al teléfono celular. Sí. Y que además van a tomar el café y todos están con la Sí, maquinita. sí, sí. Con los alumnos les tenemos que decir prohibido el uso del celular. Y ya también les tengo que decir prohibido el uso de la laptop. Toman apuntes, porque a veces ya estás haciendo apuntes y sacas tu presentación en PowerPoint para irles a explicar. Empezar, sacan la camarita y lo fotografían. Ni siquiera toman el apunte. Así es. Que eso nos da risa. Dije, bueno, lo hacen porque no les dio tiempo. Pero cuando tú haces el proceso de tomar el lápiz y el papel para reproducir el texto de lo que escuchaste, estás haciendo una asociación de ideas. Es un proceso neuronal, es un proceso mental. Claro, la asociación de ideas. Que tiene que ver con los mapas mentales, y los cuadros sinópticos, que tienen que ver con la asimilación de la información. Sí. Pero como ya no lo hacen, pues... Perdón, pero están embrutecidos. Sí, es cierto. El hecho de copiar, como si eso fuera haber hecho ya el trabajo, la tarea, ¿no? Ya, yo no les pido, hoy en día yo les digo a los jóvenes, y ahorita ya voy a ser verdaderamente un dictador con ellos, pero un dictador por su bien. En primer lugar aquí, exigencia traen un cuaderno, exigencia traen una pluma o un lápiz, y toman notas. Yo a todos les pido que me entreguen... y además son las nuevas pedagogías ahora, les pides un portafolio de trabajo en la que hacen su lectura, y de todas las lecturas que hacen tiene que ser un cuadro sinóptico con un comentario. O un mapa mental. Ay, ¿qué es eso del mapa mental? El mapa mental es una cosa maravillosa, porque tú pones el concepto central. Sí. Y empresas sociales, digamos, por ejemplo. Digamos, empresas sociales. Y sociales. empiezas a sacar líneas. Y de esas líneas sacas otras líneas, como si fuera un cerebro así, una terminal nerviosa, todas esas terminales que hay, y les pones colorcitos. El momento que las vas poniendo, vas aquí, en algunos pintas monitos, en otros pintas cuadritos, vas pintando figuritas, vas pintando palabras clave, y luego les pones color, y luego los numeras. Cuando tú terminas de hacer un mapa mental, tu cerebro ya organizó la información. Organizó la información. Para procesarla. Lamentablemente no son temas que se dan como materia dentro de los planes de estudio, los mapas mentales. No sé por qué razón estas técnicas de aprendizaje no se difunden más. Deberían de. Debería ser una exigencia de la Secretaría de Educación Pública. Pero además tenemos otro problema muy grave. Con esos cambios que hubo en la educación, gracias a la señora que está ahorita viviendo los procesos penales más tremendos, ya destrozó la educación. Oye, nosotros aprendíamos a escribir, hacías ejercicios de caligrafía y tu letra era bonita. Yo tengo una letra horrible. Bueno, porque no te han de verdad caligrafía. A mí como No me ponían dieron. caligrafía Así y es. caligrafía y Sí, caligrafía y caligrafía. Yo la odiaba, pero era caligrafía. Sí. Y la caligrafía te vamos... Sí, claro. Pero ya olvídate de nosotros. Los que están atrás de nosotros, nuestros padres, mi mamá estudió hasta el 4º año de primaria. ¿Y así llevó Yo caligrafía? no lo sé, pero tiene una letra hermosa. Y mi papá también estudió primaria de arquitectura. ¿Y qué letra tenía? ¿Por qué todos los de antes tenían esa letra? Sí. Porque se cuidaba cómo se manejaba la escritura. ¿Qué sucede en un país como todos los países del primer mundo? Y vamos a un caso concreto, Alemania. Las materias de exigencia de primaria son que los niños dominen 2 materias fundamentales: manejo del lenguaje, manejo de la matemática. En el manejo del lenguaje, tú aprendes a expresarte bien por escrito y aprendes a expresarte bien de manera oral. Sí. En la parte matemática, y estás ejercitando el hemisferio derecho, tu cabeza. En la otra parte, que es el izquierdo, la matemática, que es la del raciocinio, que es la de la lógica. El lado izquierdo del cerebro es el raciocinio. Sí, el raciocinio. Y de esta es la parte creativa, el arte, el manejo del lenguaje, ¿no? Entonces, de este lado, estás ejercitando el raciocinio. Entonces, cuando tú sales de 6º año, dominando el lenguaje y dominando un esquema matemático, tú puedes de entrada manejar tu vida con una corrección verdaderamente importante. Sí.
que te sí, sirve sí. para toda la vida. Claro, claro. Y aquí, perdón, pero sale un burrerío. Y todos le tenemos pavor a las matemáticas. Yo me acuerdo que yo ¿Por tenía... qué? Ah, bueno, Porque nos enseñan mal. Yo tenía una profesora, me acuerdo mucho de ella, le decíamos la tía Lolis, y decía, a ver, me acuerdo que nos daba trigonometría. Y le decía, a ver, les voy a enseñar a desglosar la fórmula porque no se la tengan que aprender de memoria. Y decíamos, ay, ya va a empezar la tía Lolis. Y uno no quería aprenderse, a entender, no queríamos entender, pues lo más fácil es me la aprendo de memoria. Yo estaba en una escuela donde el que era el niño o la niña del primer lugar era la que sabía todo de memoria. sí, 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 sí. Pero una gente que sabe todo de memoria no está manejando esquema creativo ni esquema racional, sino memoria. Y el que le falla la memoria, pues está perdido, Es cierto. ¿no? Entonces, vamos para atrás, vamos para atrás. Y nuestra pobreza, dices, oye, queremos educación para los niños. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener sus alimentos, su techo y su educación. Sí. ¿Por qué demonios vivimos un capitalismo de esos egoísmos tan exacerbados? Ese tema, aunque aparentemente las cosas son difusas, pero todo tiene que ver con las empresas sociales. Y yo entiendo que empresa social no es únicamente la empresa privada que da una fuente de trabajo. Yo entiendo que la empresa social es cualquier organismo que hace algo por los demás. Llámese educación, llámese salud, llámese carreteras, todo. Pues mira, no es precisamente así. Empresas sociales es un concepto desarrollado por un premio Nobel, Muhammad Yunus. En realidad, si nosotros nos vamos un poquito a la historia de lo que ha hecho que las empresas hagan algo por los demás, es porque de origen todas las empresas, estamos hablando desde el siglo XIX, y que empezó a hacer eso de manera ya más importante a principios del siglo XX, una parte del capital que tenían las empresas, pues lo destinaban a cuestiones sociales. Normalmente tenían comunidades de índices de pobreza importantes alrededor, tenían trabajadores que eran pobrecitos y que necesitaban educación. Y entonces, como que hubo buena voluntad de los que crearon esas empresas cuando lograron crear riqueza, de destinar algo de ese capital, de las utilidades, a hacer el bien por los demás. Pero esa era una iniciativa y como que era un asunto voluntario, Sí, ¿no? sí, sí. De buena fe. Pero vivíamos un mundo que era más humano también. Era un mundo humano, era un mundo donde no vivíamos a la carrera. Simplemente recordemos el principio de Ford, Henry Ford, cuando creó la primera unidad móvil y que hizo la producción de los coches en línea, que dice, el día que cada uno de mis trabajadores tenga un coche, ese día yo habré cumplido mi misión de haber creado Ford. Y entonces él consideró que él tenía que probar de entrada, lograr que sus empleados tuvieran sueldos adecuados para Claro, comprarse su para primer poder comprar coche. un vehículo, sí. Pero era comprarlo y era mantenerlo. Sí. Y él ya empezaba a pensar en calidad de vida. Realmente había esa sensibilidad, pero también no existía tampoco un nivel de egoísmo tan brutal como el que vivimos ahora. Sí, sí. Que claro, este egoísmo de ahora yo lo equiparo un poco a lo que fue más o menos en los tiempos feudales, en los tiempos en que había esclavitud, ¿no? Los que tenían acaparada la riqueza eran los grandes señores, ¿verdad? Y después los reinados, ¿no? Que finalmente ponían todo un orden y toda una concepción ética. Qué triste decirlo así, para tener controlada a la gente. Entonces cuando te preguntas, ¿para qué es la ética? ¿Para controlar a la gente o para que todos aprendamos a tener un comportamiento correcto? Esa es la parte ideal. El que las personas están... Y eso debería ser el deber ser, ¿no? Sí. Ese debería ser el deber ser. Pero no, nos escapamos de esa parte, como que ya se olvidó, ¿no? Sí. Este premio Nobel, Uh-huh. cuéntanos de él, cuéntanos un poquito de este premio Nobel.
Este premio Nobel, una de sus grandes obras es justamente esta que tengo conmigo. Él trabajó con crear un banco para los pobres. Ah, La primera inquietud que surgió para él para pensar en que debería existir una empresa social fue porque dice, ¿por qué no les prestan dinero a los pobres? claro. Porque el dinero se lo prestan a los que Así tienen. es, exactamente. Pero a sí. los que no tienen Los que no, tienen porque no sean de garantías, fiar. claro, sí. No tienen garantía. No tienen Para decir, me vas a garantías. prestar X cantidad y yo te respondo con esa garantía. Sin embargo, aquí hay una empresa que empezó a prestarle a los pobres y se dio cuenta que la gente pobre a veces es la más formal para pagar. Daban abonitos de 5 pesos cada semana y podían tener su lavadora, su televisora. ¿Quién lo empezó a hacer? Pues eso fue una empresa mexicana que lo hace, que ahora ya se ha enriquecido y no va a hacerle publicidad y ahorita ya todo está cambiado, habrá que revisarlo, ¿verdad? Pero el principio inicial fue bueno, pero no tan bueno. Estás hablando de... ¿Me dejas pensar en quién? Imagínate quién. Electra. Electra, ¿verdad? sí ¿No me empezó. equivoqué? No te Fíjate, equivocaste. el sistema, porque es un sistema que sigue, vamos, lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo. Y le dan la facilidad a las personas de que vayan, solicitan su crédito, lo investigan, van a su domicilio. Y creo que no es tan complicado obtener un crédito en Electra. Creo, ¿eh? No sé ahora. Antes no lo era, ¿eh? Era a la Ah. palabra. Como lo era antes con los campesinos y con los pequeños propietarios, que era a la palabra. Prestabas Sí. el dinero a la palabra, la palabra valía. Sí. Hoy en día la palabra no vale. Pero también ves la contradicción. Fue más el concepto de hacer dinero o el concepto de hacer el bien. Y yo te hago esta observación porque yo fui periodista en un tiempo, en mi juventud fui periodista y hice un reportaje de un bolerito de Ciudad Universitaria y mi cabeza principal era cuando se le volteó la matriz, ¿no? Que él plantea así una enfermedad que tuvo y que un curandero le dijo, lo que pasa es que es un niño, está enfermito porque se le volteó la matriz. ¿No? ¿Cómo se le habrá volteado la matriz, no? Sí. Pero cuando hice yo esta investigación de este joven, hice un reportaje, un adolescente, un chico como de 14 años, dije, yo quiero ir a donde vives, y él vive en una ciudad perdida. Y yo me metí a la ciudad perdida con mi grabadora y mi cámara. Imagínate nada más, ¿eh? Yo creo que hoy te metes a una ciudad perdida con tu cámara y de mínimo te matan, ¿no? Sí. Pues nada, yo me metí a la ciudad perdida con uno de mis amiguitos, de mis compañeritos. Llegamos a la casa del bolerito. Chico, sí. Era una casa como de este tamaño, ¿eh? Del tamaño de la cabina. Pero era de cartón. Ah. Eran palitos, era Sí, cartón, sí, sí, sí. un techito de cartón. Una verdadera ciudad Tenían una perdida, cama, sí. pero espérate, tenían refrigerador y tenían televisión. Y después fui a averiguar y en la ciudad perdida había varias casitas en las mismas condiciones y tenían televisor, tenían refrigerador. Y los habían sacado en Electra. Los habían sacado en el Pero, pásmate otra cosa. El refrigerador lo utilizaban para guardar la ropa. Ah, no tenían closet, no, no tenía nada. No. Y el televisor lo alimentaban de un diablito. Y cuando le preguntabas a la familia cuáles son los valores de la familia, te decían el refrigerador, la televisión y 2 señoritas. Esos eran los valores, ¿no? Entonces, tú te das cuenta todo eso cómo ha evolucionado y hoy sigue existiendo la pobreza, han crecido de manera importante las familias. Nosotros sabemos que el principal canal de distribución de la Chiclet Sams en aquel entonces, pues eran las Marías, que se las traían de los pueblitos, que no sabían ni leer, escribir, comprobar, y las guardaban en bodegas. Oye, esas son cosas muy fuertes que fueron creciendo. Y todas estas mujeres eran víctimas a cada rato de la violación.
Y así se fueron poblando y fueron aumentando, se fue aumentando la población de la gente de escasos recursos. Como todo, tú sabes, hay dentro de ese gremio quien logra salir adelante en medio de toda de esa miseria, pero la mayoría no logra salirlo. Entonces, el tema es muy abundante, y volviendo al tema de las empresas para todos, que hizo Yunus, fue a hablar a los bancos y les dice, yo quiero que le presten a los pobres. Sí. Y yo voy a ser el fiador. Entonces él firmaba su valecito, él le firmaba y él se comprometía a pagar si la gente no pagaba. Y la gente le empezó a responder. Y luego primero también consiguió un fideicomiso y ya después devolvió el dinero, y ya que habían pagado, ya que habían logrado hacer negocios. Pero el caso es que él empieza a trabajar con toda esta gente de escasos recursos, sobre todo con las mujeres, que para él le resultaron las mujeres como que muy responsables. Aquí en México, Muy fíjate, es las que más pagan, las más formales son las mujeres. Cuando tienen crédito son las mujeres, es cierto. Y es que hay un detalle, yo no sé qué sucede en la vida, Jesús, pero yo creo que el mundo de las inquietudes está más facilitado para los hombres que para las mujeres. Y bueno, cuando eres joven, tienes una capacidad de riesgo tremenda y no mides el peligro. ¿Quiénes están para poner los límites a los jóvenes? Los padres y los sectores escolares. A los jóvenes que tú no les pones límites, se desbordan. Y a veces por inocencia, a veces por ignorancia, a veces por intrepidez. La Ciudad de México tiene un índice altísimo de VIH. Específicamente escuelas privadas. No lo puedes creer. Porque hay dinero. Porque hay papá y mamá trabajando. Papá y mamá trabajando. Y a veces están preocupados. La sociedad actual te ha llevado a que la mamá y el papá tengan que empezar desde muy temprano hasta muy tarde a trabajar. Sí. Tienen todo el día a los jóvenes en la escuela y los ponen en el club y los ponen acá. Y las mamás que se quedan con ellos andan de choferes de los chicos de escuela en escuela. Oye, todos nosotros no tuvimos todo eso. Nosotros salíamos a jugar el avión, salíamos a jugar la riata. Había muchas cosas para entretenerse. Hoy en día el entretenimiento es algo que les está costando a las parejas jóvenes crear, desarrollar para sus hijos. Entonces, todo eso está llevando a problemas sociales sin precedentes. No sé en qué va a acabar la historia, si tú y yo lo vamos a ver. Pero cuando tú tratas a los jóvenes y ves en qué estado están, dices, híjole. ¿Qué papel ocupan las empresas sociales actualmente? En México ninguno, porque el concepto como tal no existe. Hoy en día se habla de 4 sectores. Se habla del primer sector, segundo sector, tercer sector y cuarto sector. En el primer sector está el gobierno, el segundo sector están las empresas, el tercer sector están las organizaciones no gubernamentales, sí, dentro de las cuales pueden estar fundaciones y otras, y el cuarto sector es lo que llamaríamos la empresa social. ¿Qué es lo que distingue una empresa social? Una empresa social es aquella que incluso nace del propio capital de los interesados y que logran a veces que alguien de fuera, un financiero o alguien que tiene dinero, les inyecte capital mientras ellas logran tener el propio capital, sí, para ser autosostenibles, ¿no? Cuando ellas logran ser autosostenibles, ellas devuelven ese capital a quien confió, a quien les apostó al proyecto, ¿no? Pero ese capital se devuelve sin ser utilidades. La utilidad es para reinvertirla dentro de la empresa y para que sirva para crear más trabajo para las mismas grupos que están integrados ahí, pero también para generar bienestar, ¿no? Mira, hay un tema que ahí me toca mucho, la sensibilidad. ¿Por qué surge tanto comerciante popular, tanto comerciante en la vía pública? En el metro no se diga.
El número de vagoneros es increíble. ¿Cuántas personas se dedican a vender productos en el metro? Ahora con todas estas cosas que se están haciendo, no creo que sean con una mala intención. Desalojar a todo el vendedor ambulante en las líneas del metro. La pregunta es, ¿qué van a hacer todas esas personas? Pero no es únicamente en el metro. Hay áreas, por ejemplo, limítrofes entre Iztapalapa y el municipio de La Paz. Voy a poner un caso muy concreto. Santa Marta. Es una estación muy importante. Hay muchísimo vendedor. Pero ¿por qué surgen los vendedores en la vía pública? O vendedores ambulantes, como se les ha conocido en otras épocas. Si no hay fuentes de trabajo. Claro. Si no hay empresas sociales en las que haya alguien que verdaderamente facilite el crédito. Hay instituciones. FONAES se convierte en INAES, ahora está un Instituto Nacional del Emprendedor. Hay recursos. Pero ¿cuántas personas verdaderamente tienen acceso a esos recursos? Mira, el problema no son nada más los recursos, sino la capacidad de emprender. Es muy fácil decir, ay, estoy en una empresa emprendedora y no me dan prestación. Oye, el esfuerzo de un emprendedor es tremendo. El emprendedor pone su capital para abrir un negocio. Sí. A duras penas puede pagar a otras personas. El mismo gobierno no ayuda al emprendedor a crecer. ¿Por qué tenemos un 92% de empresas en México son pymes? El 8% son grandes corporativos. A los grandes corporativos les dan todas las facilidades. A las pymes hasta cierto punto. Pero las pymes hacen un esfuerzo muy grande. Las pymes, simplemente pagar la seguridad social, todo eso es un esfuerzo grandísimo para una pymes, ¿no? Entonces, la vida está muy cara. Ya olvídate lo que cuesta el metro, lo que cuesta ahorita la luz, lo que cuesta el agua, lo que cuesta mantener limpio. Le va mejor a un tragafuegos que a un empleado ganando un sueldo mínimo. Un tragafuegos de entrada ni se baña ni nada. Pues cada vez que avienta el fuego, pues hay un lavacoches, a alguien de mesero, te va mejor. Y si eres amable, tienes espíritu de servicio, te dan muy buenas propinas, ¿no? Sí. Pero no todo el mundo tiene esa oportunidad, ni todo el mundo tiene esa disposición. El problema es muy grave, el problema social. No ha habido la sensibilidad para atenderlo. Y no se requiere que crear propiamente empresas sociales. Las empresas sociales, si pones dinero para una causa social, ¿por qué no pones el dinero para una empresa social? Es lo que te dice Judy. ¿Por qué no una empresa social? Se crea una fuente de trabajo, son dueños de la empresa, los propios fundadores de esa, se les enseña a administrar, porque un emprendedor no tan fácil es un buen administrador, ¿no? Un emprendedor no sabe ser un buen administrador, requiere tener un buen administrador. Sí. No fácilmente es un buen líder. Dirigir una empresa es un arte, requiere liderazgo, requiere buenos esquemas de comunicación, requiere buenos procesos, requiere capital, requiere disposición y requiere una armonía que clarifique la comunicación en todos los elementos. Por más pequeña que sea la empresa, ¿verdad? Si lo ves en las familias, ¿qué pasa en las familias? Nacimos del mismo padre y la madre, y los hermanos somos cada uno entes diferentes. Uno puede pensar en A y otro en Z, otros en R, otros... Todos pensamos diferente, todos sentimos diferentes. Unos somos optimistas, otros somos pesimistas, unos negativos, otros positivos, unos depresivos, unos soñadores, unos violentos. Pero a veces esto es una familia. Por eso es tan difícil ser papá y mamá. Sí. Pero cuando eres joven nadie te lo dice y se lanza uno como el bolso. Ay, pues me enamoré o que me embarazaron y te lanzas a la fiesta. Y ya cuando empiezan a crecer los niños, empiezas a ver lo difícil que es controlar a un niño, enseñarle sin desesperarte. Un niño te pregunta de todo.
Y la mayor parte de las veces los papás no saben qué contestarles a todo. Oye, ¿por qué, papá? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y yo decía, ¿y por qué? Porque ¿por qué no te callas, no? Es difícil. Ahorita, Bertogenia, déjame cambiar un poquito el tema. Porque en programa anterior nos platicaste de Granito de Arena. Ah, claro. Y aquí está una revista que es el inicio, la realidad del proyecto. GDA, Granito de Arena. Platícanos. Además, la portada maravillosa con Frida Kahlo. Es el primer número. Es el número 0. Ah, el número 0. El número 0. ¿Qué es el número 0? El número 0 de cualquier publicación es el arranque de un esfuerzo. En realidad lo que buscamos es que esto sea parte de un movimiento. Nosotros, en Sustentarse, que es la organización en la cual estoy desarrollando este proyecto, es una firma de consultoría para que las empresas puedan tener indicadores, puedan saber qué pasos tienen que seguir para obtener el distintivo de empresa socialmente responsable. Ah, ya. Y después de 5 años... O sea, no todas las empresas son empresas socialmente responsables. No, por supuesto que Hay no. que ganarse entonces el... No, fíjate que no es ganarse. Te puedo decir que no hay empresas socialmente responsables en México. ¿Por qué? Hacen prácticas de responsabilidad social. Y al hacer prácticas de responsabilidad específicas, que responden a un número aproximado de entre 40 y 70 indicadores que plantea el distintivo, Sí. si logran ellas cumplir con esos 40 puntos que se establecen, ellas pueden obtener el distintivo de empresa socialmente responsable. Ah, sí. Pero es un distintivo que es como el primer paso que ellas deben seguir. Por ejemplo, una refresquera. Vamos a poner una refresquera. Una refresquera dice, pues yo soy socialmente responsable porque tengo un presupuesto para la educación, mis botellas son de PET y el PET es biodegradable y dices, oye, espérame tantito, pero tu refresco daña la salud. Tenemos el número 1 en obesidad y en gran parte es por el refresco. Sí. ¿Tú crees que esa empresa puede ser socialmente responsable? No, pero hay otro dilema. Ni modo que acabes con la industria, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la propuesta? Que las empresas empiecen a transformarse. Entonces dices, bueno, pues vamos a darles agua, vamos a quitarles azúcar a esto, vamos a meterles más fruta, vamos a meterle más vitaminas, vamos a tratar de crear una cultura de que los niños mejor en vez de consumir tanto refresco consuman agua. Sí. Y también integran agua en sus procesos, ¿no? Pero ese es un ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? Sí. Esta revista tiene en la portada la imagen de una extraordinaria mujer, Frida Sí. Kahlo. Y además lo mencionan, Frida Kahlo, voz e identidad de un México profundo. Qué frase tan maravillosa. La imagen, la mirada, la presencia de Frida Kahlo. Impresionante Sí. mujer. Mira, incluso me gustaría leerte un Por pedazo favor. de lo que es la carta de los editores, porque ahí está el espíritu. Esta no pretende ser una revista más. Esta pretende ser una publicación que sirva de punto de arranque para un movimiento en el cual coincidan todos los esfuerzos de empresas, individuos, por un México responsable. ¿Por qué por un México responsable? Porque en la medida que cada individuo y cada empresa y cada organización aprendamos a responder del impacto que causan las cosas que hacemos, en esa medida podremos transformar el país. ¿Qué pasó con el cigarro? Dijeron, ya nadie puede fumar aquí adentro. El problema del cigarro no fueron los fumadores. El problema del cigarro fueron los fumadores pasivos a causa de los fumadores activos. Y que luego acababan de ser los que se enfermaban de cáncer, mientras los otros felizotes, ¿no? Sí. Entonces,
aquí el punto es, y que además la industria le fue re bien, porque pues encareció el cigarro, ya le pone ahí las ratas y le pone los estómagos hechos pedazos, y aunque los ven los que fuman ni les importa, se fuman su cigarro, tus cigarritos pues te cuesta, los más baratos que hacían, nos eran los faros, antes de Sí. 20 pesos, y los caritos pues te llegan a costar hasta 55 pesos. ¿no? ¿Actualmente? Actualmente una cajetilla, sí. Sí, Oye, y hay quienes se fuman una cajetilla diaria. sí. Tengo un amigo muy apreciado. Y cuando hablamos del alcoholismo y el tabaquismo, él me ha dicho, Jesús, yo he tomado y he fumado toda mi vida. El alcohol lo dejo, lo puedo dejar, pero el tabaco no. Yo no sé qué sucede con el tabaco, pero dice, no puedo, Jesús, no puedo dejar de fumar. Increíble, de veras, ¿eh? A propósito de los fumadores, de los que... No pueden dejar. Fíjate, alguien que saca 55 pesos, ay, chispa, es una parte importante del presupuesto, ¿eh? Pues duele. Sí, Pues es lo mismo que el alza del metro. es cierto. Pero es un problema fuerte. Entonces, ¿qué es lo que queremos con este movimiento? Que la gente en general aprenda a entender el valor de ser responsable. Por uno mismo y por los demás. Sí. Porque mientras no seamos responsables es como la basura. Todos la revuelven. Sí, Ay, a mí qué me importa, ¿no? O sea, porque tampoco está hecho el sistema todavía. y no está hecho A el ver, sistema. ¿qué hacen las autoridades? No sé si lo estarán haciendo, no sé. Si es que de veras se separa, por un lado, la parte de todos los alimentos, la parte orgánica, por uno. Y luego la parte inorgánica, dividido entre papel, cartón, otro, vidrio, otro, metales. Teóricamente, ¿qué sería lo mejor? Que esa basura separada se vaya a lugares específicos. Así es. Yo no sé si en la práctica, en la vida real, lo están haciendo, no sé. En el Distrito Federal se está haciendo ya una parte importante. De hecho, los camiones de basura ya están recolectando la basura de una manera distinta. Sí. Ahora, Y sí lo hacen. Vamos a una parte donde tienen el papel, el cartón, otro tienen el vidrio. ujú, Sí, y además trituran y todo. sí. Pero además también ya se están haciendo lo que llaman ¿cómo se llaman? El reciclo, no sé, pero es algo que reciclan todo lo que son electrónicos. Y lo están haciendo en las universidades, empezó con ello la UNAM. Ahorita también ya hubo otro en la Universidad Intercontinental en que te dicen baterías, electrónicos que ya no quieran, todo lo que está relacionado con electrónicos, tráiganlos y aquí nosotros vamos a ver qué se hace con ellos, ¿no? Entonces empieza a desarrollarse ya una cultura, no solamente en el momento de tirar la basura, sino ya es una cultura que se está empezando a gestar en las universidades y también en las empresas tendrá que empezarse a hacer. ¿Qué pasa con el papel del baño? El papel del baño es un problemón espantoso. La gente no sabe usar el papel del baño. Unos lo tiran a la taza y otros lo tiran en un botecito. Y uno dice, deben de tirarlo a la taza. Sin embargo, en estudios de la UNAM te dicen, ¿no? El problema del papel del baño es que no todo es reciclable. Y hay papel que literalmente, cuando le jalas al baño, se pegan las tuberías y tapa las cañerías. Pero entonces, ¿qué sucede? Ya no debería de hacerse papel que no fuera reciclable. Se necesita hacer papel reciclable, que es una nueva cultura. Pero eso es un tema bastante abundante, el cual me gustaría hasta irnos sobre el programa del PIRCH para que se hablara sobre esto, porque es un tema abundante, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros con esto? Ese es el punto de arranque de empezar a hacer coincidir todos los esfuerzos que hay de responsabilidad social por parte de las empresas, Sí. las fundaciones, gobierno, y empezar a crear una idea de poder construir también el esquema de empresas sociales a cómo lo está manejando yo. No sé si tenga yo tiempo de darte algunos Creo puntos. que, Isabel, ¿cuánto tenemos? ¿Tenemos unos minutos? ¿Nos puedes dar unos minutos, Isabel?
¿Nos puedes dar unos minutos? ¿Sí es posible? A ver, adelante. Mira, aquí te dice los principios de la empresa social que te plantea Yunus, así muy fácil. El primero, el objetivo de la empresa es el de superar la pobreza o enfrentar uno o más problemas, tales como la educación, la salud, el acceso tecnológico y el medio ambiente, que amenacen a la gente o a la sociedad. No el de maximizar las utilidades. O sea, en la empresa social no hay utilidades. Las utilidades son para reinvertirlas en la propia empresa. No las va a recibir nadie. Se va a hacer crecer todo lo que hace la empresa y obviamente se va a invertir en la gente, porque se necesita gente pensante y gente capaz, bien pagada, Sí. ¿no? La compañía alcanzará sostenibilidad financiera y económica, solita. Ya me prestó una fundación, una empresa suficiente dinero, a lo mejor por 1 o 2 años, yo te devuelvo tal cual tu capital, pero no te lo voy a regresar con ninguna utilidad. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Si están dispuestos a dárselo a una fundación, ¿por qué no a una empresa social? Si además te lo van a devolver, ¿no? Sí. Luego te dice, los inversionistas recuperan solo su inversión inicial. No se da ningún dividendo aparte de la devolución de la inversión original. Cuando se devuelve la inversión, la utilidad se queda en la compañía para ampliación y mejoramiento. La compañía será ecológicamente responsable. Los trabajadores de la compañía reciben el salario que fija el mercado en condiciones laborales mejores que las estándares. Y 6, se hace con alegría. Entonces, Oye, es todo un tema. pareciera que fuera fácil hacer algo con alegría. Mira, perdón, es que la primera imagen que se me viene a la mente es la del metro. ¿Ves tantas personas durmiendo en el metro? En la mañana y en la tarde y en la Llegan noche. cansados, llegan sin cansados. desayunar. Sí. No, oye, no. Empresas alegres, personas alegres, no es fácil. En esa ciudad, ¿Y cómo vas a educar a tus hijos de buen humor? Si vives con la espada de Damocles aquí todos los días. sí. ¿No está enferma nuestra sociedad? ¿No tenemos que crear un México responsable? Claro. Mira, este tema de empresas sociales, yo creo que es importante que lo trabajemos más. Tú nos dejas al punto el día de hoy, pero este va a ser un tema del 2014 que te pido que lo tengamos ahí como un tema presente Claro que sí. durante todo el año. Durante todo el año y lo vamos a trabajar y yo invito también a todos a que se sumen a Granito de Arena. Incluso si hay gente que esté interesada en recibir la revista, patrocinar la revista y tener un ejemplar, no va a estar ahorita a la venta porque los recursos tampoco los tenemos para ponerla en un centro de distribución, Sí. pero sí, si la piden, yo te puedo hacer llegar un número determinado de revistas que nos den los datos de ellos y te las dejo aquí Muy bien. y va a estar en versión electrónica. Esperamos Perfecto. ya en el 2014 y ahí podemos manejar tanta información como se pueda, ¿no? Oye, eres la directora de Mercadotecnia y Relaciones Públicas de la publicación. Así es. Excelente. Y bueno, aquí en este párrafo está, en este carta editorial está todo el espíritu de la revista. Muy bien. Y que tiene que ver con la personalidad de Frida Kahlo, que fue una persona Sí. que la vida la empujó a la desgracia más tremenda de su propia salud, y a pesar de eso se yergue con alegría, con tesón y bueno, el arte que crea, ¿no? Sí, Y fue una luchadora social además. cierto. Isabel, ahora sí llegamos al final. Gracias. No sabes cómo te agradecemos verte, Eugenia Soto. No, hoy estuvo cortito porque había mucho tela de dónde cortar, ¿verdad? Pero bueno, tenemos el 2014, Dios mediante, que ya está a la vuelta de la esquina. Les deseamos que la pasen bien y que tengan un gran espíritu navideño y alegría, que tú mencionaste. Alegría, armonía, por Dios. Claro. Como dicen, conecten su mente con su cuerpo y con su espíritu. Claro. ¿Sí? Muchas gracias, Berta Eugenia. Gracias, Isabel Villaseñor. Nos veremos aquí, Dios mediante, el próximo jueves. Pásenla bien. Hasta pronto. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.